Hola, yo soy Ana Cristina Vera, soy la directora ejecutiva de Surcuna y soy la abogada, una de las abogadas litigantes de este caso. Este es un caso que defendimos juntamente con mis compañeras en Surcuna y entonces fuimos parte de la acusación particular, es decir, las representantes de la familia de Vanessa, ¿no? Justamente para buscar justicia en su caso. ¿Nos puedes hacer un resumen de la historia judicialmente? ¿Qué es lo que ha pasado en esta historia? Bueno, el caso de Vanessa es un caso de mucha injusticia judicial, ¿no? Donde tú puedes mirar mucho los privilegios y las cosas que han sucedido, además en una ciudad pequeña, ¿no? Donde están en juego también muchas cosas como el prestigio, como las amistades. Entonces, Vanessa es asesinada el 19 de octubre del 2013, ¿no? Y ese mismo día se comienza la primera instrucción fiscal como un delito flagrante por la muerte de Vanessa, ¿no? Y se da prisión preventiva a su supuesto asesino, que es el señor Esteban Guerrero. Después de esto se da como todo un proceso, hay varias audiencias, o sea, como todo el proceso judicial normal, y en la primera audiencia de juicio, que es en junio del 2014, él es declarado inocente. Y ellos, o sea, mira, fue tan fuerte, la audiencia fue de todo un día completo, sin recesos, pero además al final de la audiencia incluso ellos lanzaron voladores y varias cosas que a nosotros nos hace pensar que tenían ya conocimiento previo, ¿no? De cuál iba a ser el resultado de la audiencia. ¿Y cuál fue el argumento judicial para declararlo inocente? Que no habían suficientes pruebas que lo liguen, ¿no? Justamente con el cometimiento del delito. Si bien se había probado que Vanessa estuvo en el hotel, que él fue de las últimas personas que la vio con vida, que él fue la persona que la había agredido, la única persona a la que le habían visto agredir a Vanessa, que además él fue quien encontró su cuerpo en el piso, ¿no? Los jueces consideraban que no había suficientes pruebas, ¿no? En realidad nosotras creemos que eso estuvo sumamente arreglado, lo que yo te decía, incluso votaron voladores, la familia estaba súper tranquila, lo cual nos permite de alguna forma mirar que ya había ya algún acuerdo previo. Después se hizo una audiencia de apelación a esta sentencia que lo declara inocente, que la pasó Juan Pablo Albán, y en esa sentencia se logró la nulidad del proceso, a fojas 1. Y entonces se volvió a hacer una investigación del proceso. En esta nueva investigación, la familia de Vanessa, conjuntamente con varias organizaciones de mujeres, exigieron que pudiera estar a cargo una fiscal especializada en género, justamente para poder lograr que todos estos detalles, todas estas circunstancias pudieran visibilizarse de manera adecuada, ¿no? Y fue encargada la fiscal Mayra Soria de Quito, y fue ella quien hizo la segunda investigación. Entonces, en esta segunda investigación es en la que ya interviene Surcuna, en la primera no... Surcuna ni siquiera existía todavía. Y entonces en esta investigación cooperamos conjuntamente con la fiscal Mayra Soria un poco en tratar de investigar qué es lo que pasó con Vanessa. Entonces esta investigación comenzó en el año 2017, donde se abrió la instrucción fiscal nuevamente contra Esteban Guerrero, que es la persona que está acusada por el asesinato de Vanessa, ¿no? Y en esta investigación se abrió por el delito de homicidio preterintencional. O sea, como que hubo el homicidio, pero no hubo intención de matar. Esto un poco por las circunstancias en que se dio el delito, ¿no? Esta fue la tipificación con la que se llevó el caso. Sin embargo, a pesar de que se ha logrado efectivamente la sanción de Esteban por esta causa, nosotras no estamos tan conformes, si quieres, en el uso del delito, del tipo penal, ¿no? Porque el tipo de golpes que tenía Vanessa, la cantidad de golpes que tenían podrían mostrarnos una intención delictiva, ¿no? Podríamos hablar ya de homicidio, y no de homicidio culposo. Sin embargo, también siendo realistas con lo que había pasado en el primer proceso, con cómo funciona la justicia en Ecuador, es que se litigó el caso por homicidio preterintencional. En este momento, ¿cuál es la situación del acusado? Bueno, ahorita él ha sido condenado en 2 instancias, entonces en mayo más o menos del 2018 fue la primera audiencia de juicio, donde él fue condenado a 3 años de prisión por homicidio culposo en el caso de Vanessa Landines, comprobándose efectivamente que él había sido la persona que le agredió y que le causó la muerte, ¿no? Hay que recordar que Vane muere porque le explota el hígado, entonces la cantidad de golpes que ella tiene en el cuerpo para que esto llegara a pasar son muchísimos, ¿no? Y la cantidad de violencia que ella sufrió fue muy fuerte. El único testigo en el caso cuenta, por ejemplo, haberla visto tirada en el piso mientras él le pisaba en la mano, la insultaba y la golpeaba, ¿no? De varias formas. Después ellos hicieron una apelación, nosotros también apelamos, porque consideramos que no se tomaron en cuenta las agravantes existentes en el caso. Desde nuestro punto de vista existía alevosía,
existía indefensión, él se aprovechó del estado de indefensión de Vanessa, pero además existía violencia de género. Y en la sentencia de la primera instancia, los jueces no reconocen la existencia de violencia de género. Lo toman como un caso normal, como que hubiera pasado a cualquier persona, ¿no? Y claro, una de las hipótesis que nosotras manejábamos es que esto no hubiera podido pasar si Vanessa hubiera sido un hombre, no lo hubieran agredido de la forma en que la agredieron, no hubiera sido posible un asesinato tan brutal, tan violento, ¿no? En segunda instancia, el 18 de agosto se dicta la sentencia y volvemos a ganar, le suben la pena a 6 años de prisión porque reconocen la existencia de la agravante de indefensión. O sea, que efectivamente Vanessa estaba sin condiciones de poder defenderse cuando fue agredida. Y esto hace que le suban la pena a 6 años de prisión, que es como la máxima existente en el delito de homicidio pretérito intencional. Pero de nuevo la Corte no reconoce que hay violencia de género. Y entonces creemos que este es como el gran hueco jurídico, ¿no? Que hay y que efectivamente se necesita trabajar en los operadores y las operadoras de justicia, que tienen que tener un enfoque real de género para mirar lo que sucede con las víctimas, con sus familias y los contextos en que se dan estas agresiones, ¿no? Ahora ellos han presentado un recurso de casación. Nosotras justamente en enero, febrero estuvimos denunciando que la Corte aprueba la casación sin tomar en cuenta cuáles eran los procedimientos establecidos en la ley, en el Código Integral Penal, sino que simplemente les da una fecha de audiencia. Entonces, ante eso nosotras hicimos como varios reclamos, metimos escritos, hicimos quejas en el Consejo de la Judicatura y además hicimos varios plantones, acciones en redes sociales, con la familia de la Vane y como organizaciones también del movimiento de mujeres y feministas, y logramos que la Corte corrigiera ese error, que dijera que efectivamente no podían darle la casación de esa forma y que debían haber hecho como toda una fase de admisibilidad. Nosotras lo que creemos es que quisieron saltarse la fase de admisibilidad justamente para que él pudiera tener la audiencia de casación, porque el recurso que él envía, a mi criterio técnicamente, no es admisible, no deberían ni siquiera admitirle. Y al no admitirle ya debería ejecutoriarse la sentencia. Entonces ahorita todavía la Corte no nos ha respondido si es un recurso admisible o no admisible. Nos han dicho que están en análisis de la admisibilidad del mismo y cuando ya tengamos una respuesta concreta sobre la admisibilidad sabremos si habrá una audiencia más o si se ejecutaría la sentencia, ¿no? Y después de eso, claro, el reto es lograr que efectivamente él pague la prisión que tiene que pagar, ¿no? Que sea aprendido, porque ahorita se encuentra en libertad, y que pueda asegurarse de alguna forma que él comparezca. Lo otro que yo quería contarte justo a partir de que él se encuentra en libertad y de esto, es que claro, Esteban ha incumplido todas las medidas que les pusieron judicialmente y ha sido objeto, si quieres, o sujeto de múltiple encubrimiento por parte de la función judicial. Entonces, por ejemplo, a él le pusieron como medida que él tenía que firmar todos los viernes, como para evitar la prisión preventiva, ¿no? Sin embargo, nosotras tenemos un registro donde él no ha firmado ni siquiera la mitad de días que tenía que firmar. Y cuando no firman un solo día, eso debería ser notificado al juez para que cambie la medida. Sin embargo, en la Fiscalía Provincial de Tungurahua lo que han hecho es encubrir sistemáticamente que él no vaya a firmar y permitirle que vaya a firmar el día que él quiera. Entonces hay firmas lunes, unas martes, unas miércoles, unas jueves, unas viernes, los días que él ha querido ir a firmar. Lo otro, por ejemplo, es que nosotras vinimos un día justamente a verificar el tema de las firmas de Esteban y verificamos y anotamos fecha por fecha. No nos permitieron sacar copias ese día, lo cual también es violatorio del debido proceso, porque como parte procesal tenemos derecho a poder asistir a las copias. Y después cuando la fiscal, porque nosotras hicimos un escrito a partir de esta revisión que hicimos con las fechas, diciendo cuándo no se había presentado, cuándo sí se había presentado, que presentamos tanto aquí en la unidad judicial, como en el Tribunal Penal, como en la Corte Provincial, como en la Corte Nacional en Quito, al Consejo de la Judicatura y otros organismos. Y después la fiscal Mayra Soria, también a partir de este escrito que le presentamos a ella, pide que le den los escritos de presentación. Y mandan unos escritos absolutamente distintos, absolutamente modificados, ¿no? Entonces, lo cual también nos queda dudas de cómo esta función judicial aquí actúa en el encubrimiento concreto de Esteban Guerrero y en el permitirle todas estas, si quieres, libertades. ¿Por qué? Pues porque yo asumo que tiene algún tipo de amistad, algún tipo de relación, sobre todo con la persona que estaba a cargo del registro, que era en esa época el fiscal provincial, ahora hay otro fiscal provincial y su secretario. Porque además ha habido como un ejercicio de encubrimiento permanente. O sea, lo que te digo, por ejemplo, yo he venido y las otras abogadas de Surcuna a ver varias veces los registros y no nos han dejado ver. Ellos no pueden hacer eso, nosotras tenemos todo el derecho de ver. Nos han pedido que vaya la mamá de Vanessa
para que nos permitan ver. Cuando nosotros somos los abogados acreditados en el caso, nos conocen, nos han visto, han litigado con nosotros. Entonces nosotras lo que asumimos es que hay todo un ejercicio de encubrimiento, ¿no? Incluso varias veces nos ha tocado ir con la Defensoría del Pueblo, hemos pedido acompañamiento a la Defensoría del Pueblo, justamente por todas estas irregularidades que han habido, ¿no? Y lo que te digo, yo asumo, no puedo afirmar, por supuesto, que los registros fueron modificados, porque cuando yo vine, los registros tenían otras fechas distintas a los que mandaron a Quito. Y eso me parece que es una forma sistemática en que aquí justamente se evita que haya justicia. Justicia en este caso y justicia para las mujeres en general, porque tú miras un montón de casos de violencia de género aquí, pasa exactamente lo mismo. Yo llevo otro caso aquí, que es el caso de una partera, ¿no? Y en ese caso, ella, por ejemplo, no vino a firmar un feriado. Vino, pero no estaba abierta la unidad judicial. Y no pudo firmar, no sabía dónde firmar. Y a ella de manera inmediata le notificaron al juez que no había venido a firmar un día, ¿no? Aunque vino, aunque se presentó, aunque la cárcel dejó. Entonces, con todo eso pudimos fundamentar para que a ella no le den prisión preventiva. Sin embargo, este señor no viene a firmar un montón de días, viene el día que quiere y no se hace absolutamente nada. Y esta responsabilidad nosotras igual la vamos a pelear ahora. Estamos presentando un disciplinario en contra de ellos en el Consejo de la Judicatura para que se investigue exactamente por qué razones, justo lo que tú nos dices, por qué razones este señor tiene tanta libertad para presentarse cuando quiere, para hacer lo que quiera y para además se nos garantice el acceso a la justicia, porque si él no se presenta no sabemos ni siquiera si está en el país, si es una persona, él todavía está enfrentando un delito penal, ¿no? Se encuentra en libertad porque los jueces han dispuesto que esa era la medida, además no le dieron ni siquiera el grillete, pedimos que si no le daban prisión preventiva al menos le dieran el grillete electrónico para poder saber que el tipo está aquí, que no pueda salir, que no pueda moverse, pero ni siquiera eso nos dieron. E incluso las medidas de protección, lograr medidas de protección para la víctima y su familia fue sumamente difícil. Dijeron que ellos no veían pertinente, que no entendían por qué habría que tener medidas de protección, que probemos, porque cuando nos han intimidando. Cuando estamos hablando de una historia de más de 6 años de intimidación, de persecución, ¿me entiendes?, de la familia hacia la familia de Vanessa, ¿no? Entonces sí ha sido un caso sumamente complejo en ese sentido, ¿no? De todas formas, creemos que hemos logrado resultados importantes, como lo que yo te decía, el reconocimiento del agravante, como el reconocimiento efectivo de que él fue la persona que asesinó a Vanessa, ¿no? Aunque el tipo con el que se esté manejando el caso sea el de homicidio preterintencional, ¿no? Entonces creo que sí han habido algunos resultados importantes, pero esos resultados han sido producto de toda la lucha de la familia de Vanessa, de las compañeras del movimiento de mujeres y feministas que han acompañado la audiencia, que se han mantenido vigilantes todos y todas, ¿no?, de cómo el caso va dando resultados.